Ok, vamos a comenzar. Entonces, en este tema, denominado efectos del calor sensible, vamos a analizar la dependencia de algunas propiedades termodinámicas y funciones de estado con la temperatura. La bibliografía para este tema es el libro de Smith-Van Ness, capítulo 4. Inicialmente vamos a recordar que en termodinámica, en primera ley se estudia la conversión de energías de un tipo en otras energías de otro tipo. Estos tipos de energías nosotros los definimos en función de sus propiedades. Vamos a comenzar con energía interna, que recordemos que se simboliza con la letra U. En este caso, la energía interna, por definición, si ustedes recuerdan, es un tipo de energía que se almacena dentro de la materia en forma de vibraciones moleculares. En este caso, si un cuerpo se encuentra a mayor temperatura, significa que sus moléculas están en más movimiento, contienen un mayor movimiento. Por ejemplo, un gas tiene moléculas que tienen mayor velocidad que un líquido y este a su vez tiene moléculas que vibran a mayor velocidad que las moléculas de un sólido. Entonces, en este caso, la energía interna es ese tipo de energía estudiado por la primera ley que se almacena en movimientos moleculares. A su vez, la energía interna depende de las variables a las cuales se encuentra el cuerpo o bien a su estado termodinámico. Aquí se está representando que energía interna es una función de presión y de temperatura, o bien puede ser una función de temperatura y volumen. En este caso, recordemos que cualquier cuerpo puede estar sujeto a grados de libertad. Es decir, los grados de libertad es el número de variables independientes que yo puedo definir para explicar completamente un sistema termodinámico. Si pensamos en un gas, por ejemplo, un gas se puede encontrar a cierta presión, a cierta temperatura y ocupar un volumen. De esas tres variables, solamente dos son independientes. Si yo defino presión y temperatura, automáticamente queda definido el volumen. En este caso, si utilizamos una ecuación de estado, como podría ser gas ideal, si yo conozco dos de estas variables, la tercera va a quedar definida automáticamente. Por eso aquí solamente se consideran dos variables independientes. La energía interna es una variable dependiente, es una función de estado que va a depender de dos grados de libertad, que puede ser presión y temperatura o puede ser temperatura y volumen. Al decir una función de estado me estoy refiriendo a que energía interna es una magnitud energética que depende solamente del estado inicial del sistema y del estado final. Eso es una función de estado. Otras funciones de estado son entalpía, entropía, que se ve en el siguiente parcial. Y existen otros tipos energéticos que se llaman funciones de trayectoria, que dependen de todas las etapas sucesivas a las cuales se llevó un cambio termodinámico. Entonces vamos a comenzar analizando esta función de estado que se llama energía interna. Energía interna, al ser una función dependiente de presión y temperatura o temperatura y volumen, yo la puedo escribir en forma de lo que se llama una diferencial total. En este caso vamos a definir la diferencial total de energía interna como una ecuación de diferenciales parciales. Si ustedes recuerdan en una sola función, pensemos como ustedes lo vieron en matemáticas,
Una función y de x tiene como variable independiente x y como variable dependiente y. Su derivada la expresan como dy entre dx. Pero en este caso, al ser u una diferencial de dos variables, nosotros vamos a definirla de esta manera. Aquí u está representando una función dependiente y yo voy a escribir una diferencial total de esa función. Diferencial de energía interna es igual, en este caso cada término de esta ecuación corresponde al cambio de esta variable con respecto a, en el primer término, temperatura y en el segundo término, volumen. Entonces, este primer término es el cambio de energía interna con respecto a temperatura, manteniendo volumen constante. Es decir, en este término, la otra variable se queda constante y se multiplica por dt. Esto es para asegurar homogeneidad dimensional. Esta dt con el cambio parcial de temperatura se eliminaría y este término tendría las mismas unidades que energía interna. Para el otro caso, el otro término, la diferencial parcial de energía interna con respecto a volumen, manteniendo temperatura constante, es el cambio de la función dependiente cuando cambia la función, la variable independiente, manteniendo temperatura constante. Y también se multiplica por dB para asegurar homogeneidad dimensional. Nosotros vamos a partir de esta ecuación matemática para deducir algunas propiedades de la energía interna. Vamos a continuar. El primer término, el cambio de energía interna con respecto a temperatura, a volumen constante, por definición en la primera ley, es lo que se llama CB, capacidad calorífica de la sustancia a volumen constante. Entonces aquí se sustituye directamente. Y para el segundo término lo mantenemos igual. Entonces vamos a ir reduciendo términos de esta ecuación. A continuación se menciona que existe la posibilidad de que el término final sea igual a 0 bajo dos circunstancias. Por término final me refiero a este, al cambio de energía interna con respecto al volumen. Aquí se puede observar de forma matemática que si dB vale 0, esto se va a hacer 0. Esa es una posibilidad. Y eso es a volumen constante. Es lo que se menciona. Para cualquier proceso a volumen constante, sin importar la sustancia, dB es igual a 0 y por lo tanto se elimina el segundo término de esa ecuación. El otro caso es siempre que la energía interna sea independiente del volumen, sin considerar el proceso. Es decir, esto puede ser para gases ideales y fluidos incompresibles, y aproximadamente cierto para gases a baja presión. Este segundo punto se refiere a lo siguiente. Estamos analizando cuándo este término puede valer 0. El primer caso ya vimos que es a volumen constante, es decir, este dB es igual a 0. Al multiplicar a este término da 0, entonces todo esto se elimina. Pero puede existir la posibilidad de que el que sea 0 es este cambio, el cambio de energía interna al cambiar el volumen. Y eso es lo que se nos menciona. Puede ser cierto que esto sea 0 en gases a baja presión o bien en gases ideales. En esos dos casos ese término se puede hacer 0 y esta ecuación se reduce a este término. Cambio de energía interna es igual al producto de CB por diferencial temperatura. Si integramos en ambos lados de esta ecuación, la integral de diferencial U, al ser una función de estado, me queda U2 menos U1.
o bien delta U. Y en este caso, la integral se deja indicada de temperatura inicial a temperatura final 2 de Cb de T. En primera ley, considerando que Cb no era función de la temperatura, es decir, Cb constante, lo más fácil es sacar este de la integral y me queda Cb delta T. Pero en este caso, como vamos a estudiar calorimetría, vamos a observar que estas propiedades, principalmente capacidades caloríficas, sí dependen de la temperatura. Entonces, en este caso, vamos a analizar esta parte. En primera ley, se sabe que para un proceso a volumen constante mecánicamente reversible, la transferencia de calor equivale al cambio de energía interna. Y por medio de la ecuación 2.19 del libro de Smith, se puede escribir por mol o por masa unitaria de la siguiente manera. Calor es igual a cambio de energía interna, y eso es igual a integral de temperatura 1 a temperatura 2, como lo mencionábamos, de Cb de T. Hasta ahí sería cómo podemos expresar el cambio de energía interna en un proceso a volumen constante. Aquí todavía no se menciona qué vamos a hacer con esta integral. En este tema vamos a analizar los casos donde Cb sí es función de la temperatura. Entonces hay que integrar todo esto sustituyendo Cb por un polinomio. Esto en cuanto a energía interna. Por medio de un proceso similar, nosotros vamos a analizar cómo podemos calcular el cambio de entalpía de un sistema termodinámico en función de sus variables independientes. Entonces sabemos que entalpía también es una función de estado. Entalpía equivale a la suma de dos términos. La entalpía, recordemos que se define por energía interna más el producto presión-volumen. De ahí que sigue siendo una función de estado y depende de dos variables, temperatura y presión, y también puede depender, a su vez, de temperatura y volumen, por ejemplo. Solo dos de estas variables son independientes. Entonces, para el caso de entalpía, si nosotros desarrollamos la diferencial total, en este caso de H, que es función de temperatura y es función de presión, vamos a expresar término a término el cambio respecto a cada una de las variables independientes. El primer término corresponde a cuánto cambia la entalpía cuando en ese sistema cambia la temperatura. El segundo término es el cambio de entalpía cuando ese sistema se le cambia la presión. Matemáticamente se expresa de esta manera. Esta ecuación parcial, diferencial, representa el cambio de entalpía con respecto a temperatura. Recordemos que para el primer término se mantiene la otra variable constante. Aquí está diciendo el cambio de entalpía con respecto a la temperatura si yo mantengo la presión constante. Se multiplica por dt para mantener homogeneidad dimensional y este término tenga unidades de entalpía, que tiene unidades de energía también. Entonces recordemos que estas diferenciales no es más que una razón de cambio. Para el siguiente término representa cuánto cambia la entalpía cuando cambia la presión manteniendo temperatura constante por diferencial presión. Entonces, en este caso, si analizamos el primer término,
El cambio de entalpía con respecto a la temperatura a presión constante es directamente la definición de lo que se llama CP, la capacidad calorífica a presión constante. Entonces yo la voy a sustituir directamente con esta ecuación y el segundo término queda igual. Entonces vamos a analizar cuando este término vale 0. Igual hay dos posibilidades, puede ser que este sea 0 o que dp sea 0. Entonces, ok, si dp es 0 significa que es un proceso a presión constante. El otro caso, cuando el cambio de entalpía sea con respecto a presión sea 0, se puede dar también a presiones bajas o en gases ideales. Vamos a analizar. Entonces, en este caso, son esas dos situaciones. Cuando valga 0 dP, es decir, un proceso a presión constante, o bien cada vez que la entalpía de la sustancia sea independiente de la presión. Esto es cierto para gases ideales y para gases a baja presión. Entonces, usualmente el segundo término se elimina, que es lo más común, es lo que se utiliza para modelado en termodinámica. Entonces, al eliminar ese término e integrar ambos lados de la ecuación, yo voy a obtener que el cambio de entalpía es igual a la integral de una temperatura inicial a una temperatura final de Cp dt. Y en este caso, les voy a explicar cómo podemos determinar Cp en función de la temperatura. Tenemos esta ecuación. Delta H es igual a integral de T1 a T2 de Cp dt. Cp mencionamos que en el tema de calorimetría y usualmente para todos los gases es aproximadamente dependiente de la temperatura. No puedo considerar que es constante. Entonces, experimentalmente, este problema se resolvió mediante una serie de experimentos que miden el Cp de diferentes gases en función de la temperatura. Ese procedimiento se mide en una bomba calorimétrica. Si yo sé el cambio de temperatura y sé la cantidad de calor que recibe esa bomba calorimétrica, yo puedo determinar Cp. Entonces se corre una serie de procedimientos para medir calor y cambio de temperatura y se calcula Cp. De esos procedimientos se reportó en el libro de Smith, en una tabla, un ajuste mediante un polinomio de Cp. El polinomio de Cp que vamos a analizar es este. En este caso, vamos a analizarlo para la dependencia de capacidad calorífica con la temperatura. El polinomio tiene las siguientes características. En este caso, se menciona que lo podemos consultar en la tabla C1 del libro de Smith. En un momento más analizamos esa tabla. La forma de este polinomio es la siguiente. Se menciona que el cociente Cp entre R, que es la constante universal de los gases ideales, es igual a un polinomio de 4 términos. Una constante A más una constante B por la temperatura, más una constante C por la temperatura al cuadrado, más una constante D por la temperatura elevado al exponente menos 2. A, B, C y D son constantes y la temperatura es la variable independiente. Esto se sustituye en la integral.
la integral de Cp delta T o Cp de T. Para algunas sustancias, la constante C y la constante D son 0, dependiendo de cuáles sean. En este caso se planteó Cp entre R debido a que es adimensional. Es decir, Cp entre R me va a dar un número que no tiene dimensiones. Y si yo multiplico ese número por la R de mi preferencia, yo lo puedo convertir al valor de Cp en el sistema de unidades de mi preferencia. Debido a eso se reporta como Cp entre R. Vamos a analizar entonces la tabla C1 del libro de Smith. Entonces, si vamos al curso, en el parcial 2, aquí están los PDF de todas las tablas que vamos a utilizar. Este PDF que dice tabla C1 y C4 Smith, si ustedes hacen clic, el sistema les va a mostrar este archivo. Aquí está en este apéndice, apéndice C del libro de Smith, capacidades caloríficas y cambios de propiedad de formación. Entonces, en este caso, este polinomio corresponde a capacidades caloríficas en el estado de gas ideal, con la siguiente forma: Cp de gas ideal entre R igual a esa constante A más esa constante B por T más Ct cuadrada más dt elevado a la menos 2. La temperatura se menciona que es en Kelvin y este polinomio se cumple desde 298 Kelvin, que son aproximadamente 25 centígrados, hasta temperatura máxima que se reporta para cada sustancia. Usualmente son 1500 Kelvin. Entonces, por ejemplo, cada renglón es una especie química, por ejemplo, metano, CH4. Aquí se reporta su fórmula química, la temperatura máxima que me da información del rango de temperaturas para el cual es válido este polinomio. Se reporta el cociente Cp de gas ideal a 298 Kelvin entre R. Este valor es una constante. Si ustedes sustituyen 298 en este polinomio, les tiene que dar este valor. Usualmente para algunos gases cuyo Cp se considera constante, lo pueden leer directamente de esta columna. Sin embargo, si consideramos que el Cp depende de la temperatura, vamos a tener que tomar los datos de las constantes. Entonces, en esta columna están las constantes. Primero, la constante A del metano es 1.702. Para las demás constantes, notamos que están afectadas por un exponente. En este caso, por ejemplo, se reporta 10 a la 3b, se reporta 10 a la 6c o 10 a la menos 5d. En este caso es un dato para el cual nosotros podemos calcular la constante b. Para explicárselos, vamos a abrir un pequeño archivo de notas. Por ejemplo, ahí me está diciendo para el metano lo siguiente. Me dice que 10 a la 3b es igual a 9.081. Por lo que si yo quiero directamente el valor de b, debería ser, si yo despejo de aquí b, 9.081 entre 10 a la 3. Entonces en realidad sería 9.081
por 10 a la menos 3. No voy a tomar directamente esto como B, sino tomo como B 9.081, pero por 10 a la menos 3. Se le cambia el signo a este exponente, porque ahí me está diciendo, reportamos en la tabla el valor de B multiplicado por 10 a la 3. Es decir, B multiplicado por 1000 es 9.081. Entonces, si yo quiero saber B, lo voy a tomar como ese valor por 10 a la menos 3. Pasa lo mismo para C y para D. Para C yo tengo que es, aquí sí se considera el signo, menos 2.164, pero aquí está reportado 10 a la 6 por C. Entonces, C, la constante C directamente para este polinomio, sería menos 2.164, pero por 10 a la menos 6. Para el caso de D, aquí no tiene valor reportado para el metano, pero si lo tuviera, el valor que está aquí para saber D se multiplica por 10 a la 5 positivo. Esa es la forma en la que podemos leer estas tablas. No todos los elementos o compuestos tienen una constante D. Si no está reportada, directamente se toma como 0 y se elimina este término. Pero hay algunos que sí los tienen reportados. Por ejemplo, el acetileno sí tiene constante D, no tiene constante C. Aquí se vale 0 para el acetileno. Entonces aquí en esta tabla ustedes van a poder consultar las especies químicas clasificadas mediante su naturaleza química. Por ejemplo, parafinas, que todos son alcanos, alquenos, compuestos orgánicos. Aquí hay otros orgánicos diversos como acetaldehído, acetileno, benceno, etcétera, etcétera. Entonces aquí en esta tabla C1 ustedes van a poder consultar estas constantes. En este caso, si van a buscar algún gas noble, como helio, neón, argón, xenón, radón, etc., no lo van a encontrar en esta tabla. Eso debido a que para gases nobles, el Cp se puede considerar independiente de la temperatura, solo para gases nobles. Por ejemplo, el helio, directamente pueden utilizar un Cp constante en dado caso de que no les digan. Más adelante vamos a revisar algunos ejemplos para que esto quede un poco más claro. Ok. Entonces esto en cuanto a la tabla del libro de Smith, la tabla C1. Entonces regresando a la presentación, mediante este polinomio entonces podemos representar el Cp como un polinomio donde A, B, C y D van a ser constantes. Y si yo quiero calcular cambio de entalpía, aquí sustituyo ese polinomio. Noten que ese polinomio es Cp entre R. Entonces, si yo sustituyo aquí el polinomio, me quedaría integral de Cp entre R por dt. Para que sea homogéneamente dimensional, tendría que multiplicar por R. Entonces, vamos a continuar. Eso en cuanto a entalpía. Si yo quisiera calcular energía interna, recordemos que depende del Cb y no del Cp. La energía interna nosotros definimos que es la integral de Cb diferencial temperatura. No se reporta un polinomio de Cb por lo siguiente. Para un gas ideal, recordemos que este polinomio es para gas ideal,
la relación entre CP y CB tiene directamente una ecuación. No sé si recuerden, pero para gas ideal, CP menos CB es igual a R. En este caso, a partir de esta ecuación de CP menos CB igual a R, yo puedo directamente encontrar una relación entre CB y CP, que es lo que se hace. Se despeja de ahí CB, que me daría CB es igual a CP menos R. De esa forma, CB igual a CP menos R. Entonces, si esta ecuación yo la divido entre R, obtengo esta que está en la presentación. CB entre R es igual a CP entre R, que es el polinomio, menos la unidad, menos 1. Por esa razón no se reportan tablas para CB. Porque si yo ya sé CP, es posible calcularlo muy fácilmente mediante esa relación. CB es CP menos R, o bien CB entre R es igual a CP entre R menos 1. Mediante estas dos ecuaciones, ya podemos calcular tanto entalpía, utilizando directamente CP, o también podemos calcular energía interna utilizando directamente CB. Sabiendo que A, B, C y D son esas constantes que dependen de la sustancia. Ahora, para algunos gases, en esta tabla se resume cómo es el comportamiento de su CP entre R en función de la temperatura. Por ejemplo, CO2, observamos que este valor a temperaturas bajas, pensemos aquí alrededor de 250 Kelvin quizá, a temperaturas bajas el CP es más bajo. Conforme va aumentando la temperatura, ese CP del CO2 va aumentando. Noten que es muy diferente. CP entre R de CO2 a 250 Kelvin es aproximadamente 4.5, pero hasta 2000 Kelvin es aproximadamente 7.5. Sí cambia mucho ese valor con respecto a la temperatura. Para el agua, considerada gas ideal, también se observa esa tendencia. Para nitrógeno, también aumenta, aunque en menor proporción. Para algunos gases, por ejemplo el argón, este es un gas noble. Entonces observen que prácticamente no cambia. Es decir, su CP entre R es independiente de la temperatura, porque aquí yo tengo una pendiente constante. Entonces, si ustedes grafican ese polinomio dándole valores de temperatura, van a obtener estas rectas en donde podemos observar que CP entre R tiene un comportamiento diferente para cada sustancia. Ese comportamiento se resume en ese polinomio. Ok. En este caso, para sustancias puras, entonces vamos a utilizar ese valor de CP. Para mezclas de gases, vamos a poder calcular un CP de mezcla, que es una ponderación o un promedio. Para varias mezclas, pensemos una mezcla de gases A, B y C. El CP de la mezcla se calcula como un promedio ponderado, es decir, el producto del CP de cada uno de los gases por su fracción molar, que recordemos es el número de moles de ese gas entre el número de moles totales en la mezcla.
ese término multiplicado por el Cp de esa sustancia, más la fracción mol ahora del componente B por el Cp de ese componente B, más la fracción mol del componente C por el Cp de ese mismo componente C. Entonces, esas tres constantes, o si son polinomios, Cp de A, de B y de C, son capacidades caloríficas molares del componente A, el componente B y el componente C, en estado de gas ideal para los componentes puros. Y las fracciones molares Ya, Yb y Yc representan precisamente la composición para ese promedio ponderado. Entonces, para mezclas, vamos a poder calcular el Cp mediante esta ecuación. Ok, a continuación vamos a ver cómo podemos realizar esa integración. Ok.